Buenas noches, auditorio. Estamos de regreso aquí en su programa, en esta cobertura especial sobre el despido de Carmen Aristegui de MBS Noticias. El día de hoy los acompañamos el equipo de Alameda 67 y iniciamos en esta transmisión. Estamos pasando algunas canciones significativas para lo que tiene que ver con este lamentable suceso. La primera es una canción que puso Carmen Aristegui en su última transmisión para la libertad, cantada por Joan Manuel Serrat. Y esta última la puso el penúltimo día de transmisiones, en el que ella señalaba que ella veía un conflicto artificial y que su equipo editorial y ella misma deseaban seguir al aire. Entonces, estamos aquí en Red Generación transmitiendo y analizando cuáles son las consecuencias políticas, sociales y para lo que tiene que ver con los medios de comunicación con este despido. En primer lugar, evidentemente que en lo que significa en términos de la cobertura informativa se pierde un espacio valiosísimo. Entonces, es la eliminación de este espacio de información eh, que avisora lo que la propia conductora mencionó, tanto el día de sus últimas transmisiones como el día de hoy, en protestas frente a la radiodifusora, que estamos ante un vendaval autoritario que pretende reinstaurar entonces este poder presidencialista y de partido único. Entonces, respecto a las consecuencias, a mí me parece muy complicado, César, auditorio, me parece muy complicado que podamos escuchar y ver a Carmen de nueva cuenta en radio, mucho menos en televisión. No hay opciones en radio, no hay opciones en televisión. Las últimas cadenas a las cuales se les han dado limitación copian el modelo de Televisa y su máxima aspiración es a poder clonar a a un Raúl Velasco, perdón, bueno, sí, tanto en lo que tiene que ver con entretenimiento como a informadores que estén directamente relacionados con el poder, como el teacher. Entonces, bueno, estas son las, digamos, las aspiraciones eh, de estos canales en términos de lo que tiene que ver con entretenimiento y con espacios noticiosos. También, y en lo que tiene que ver con la radio, bueno, la amenaza entonces hacia cualquier empresario que se atreva a volverle a dar un espacio a Carmen Aristegui, ya fue declarado. Es decir, se le va a dar el mismo trato que se le dio a los Vargas cuando mantuvieron al aire el programa de Carmen. Es decir, se le va a bloquear por cualquier medio el desarrollo de sus negocios. Que esta es la otra, me parece que la otra vertiente, una de las consecuencias que vamos a ver a futuro. Si bien la emisora tiene grandes pérdidas, me parece que las concesiones que van a obtener de los nuevos negocios por la vía de licitaciones en otro tipo de transmisión de, eh, de información, me parece que ya las obtuvieron. Esa va a ser una consecuencia. Creo que la otra consecuencia es que me parece que ahora el equipo tendrá que ver hacia nuevas formas alternativas de comunicación como lo es el Internet, pero habrá que reconocer que estas de ninguna manera van a tener el alcance de la radio. La radio se coloca en un espacio intermedio entre lo que es la televisión y lo que son los periódicos. Entonces, los periódicos que leen lo que el poder denomina como círculo rojo, es decir, el círculo crítico educado de la población, y entonces los periódicos tienen un alcance muy limitado. Respecto a las consecuencias políticas, el impacto es fulminante, ya que la información es un insumo de los movimientos sociales y los movimientos sociales van a crecer en medio de esta crisis política y esta crisis económica a la que nos está llevando el gobierno de Peña Nieto. Esta crisis inédita, eh, que lo único a lo que se puede avisorar es que eh, el proyecto de Peña va a avanzar como si fuera precisamente un tanque y ese tanque no se va a detener y va a aplastar
a cualquier disidencia en términos de lo que tiene que ver con ya sea una organización política o informativa, va a avanzar y no se va a detener. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que va a haber una mayor violencia, los tintes represivos y de utilización de la policía y del ejército para controlar estos medios, perdón, estos movimientos se va a hacer cada vez más presente. Entonces, en esas circunstancias, estar informado se vuelve una necesidad básica. Entonces, eso es lo que podemos ver. Estamos ya en plena tormenta y me parece que lo peor está por venir, César. Híjole, sí, mira, creo que eh, en términos internacionales esto es un escándalo. El Wall Street Journal, Washington Post, Le Monde, The Guardian, eh, vaya, los periódicos más importantes del mundo se han pronunciado a juego de que no es una relación laboral, están despidiendo a los dos periodistas que sacaron a flote el conflicto de intereses de Peña Nieto respecto a la Casa Blanca. En otra ocasión ya lo habíamos abordado, Eddie. Peña Nieto llega súper, con el barco súper golpeado, digamos. Estamos en el segundo año de gobierno y no vemos como esta situación. Realmente hay una situación de impasse. O bueno, creo que el impasse ha terminado. Creo que el impasse era o estaba ahí mediante o a partir de Ayotzinapa, como que eso había generado un impasse dentro del gobierno y creo que están optando por la salida autoritaria, o sea, a partir de la crisis creo que lo que están generando es que el Estado puede reorganizarse a juego del autoritarismo, están regresando al PRI, esto es el PRI, esto fueron los 70 años del PRI, el PRI fue el 68, el PRI fue el 71, el PRI fue Aguas Blancas, el PRI fue Acteal, el PRI fue el Charco, el PRI fue la Guerra Sucia, eh, y es otra vez el PRI con Ayotzinapa, el PRI de la Casa Blanca, el PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez. Estamos de nuevo otra vez en ese sentido, generando una situación eh, en donde hay un sector, digamos, que se está aglutinando hacia esa tendencia. Me parece que no todo el gobierno, que tampoco no es todo el PRI, que no, o sea, cuando hablo del gobierno me estoy refiriendo a los tres poderes, o sea, creo que no es toda esa situación como todavía no existe un alineamiento total, pero se está construyendo, vaya, no estamos en el antiguo PRI, en donde todos estaban alineados, todos tenían una situación bastante severa con respecto al poder. Ahora, digamos, el poder se ha mutado y tiene otras formas, pero está ahí, digamos, esa amenaza latente. Y en ese sentido, y me parece que el mensaje es cómo se van a recomponer al interior. O sea, si en el exterior hay un desgaste ya provocado por la Casa Blanca y que a esto se le suma se suma eh, la despedida de Carmen Aristegui, finalmente al interior lo que van a buscar es desestabilizar en el sentido de la información crítica que significaba Carmen, para sacarla al aire y empezar a partir de ahí reconstruir o moldear a la opinión pública y generar un proceso, digamos, de amnesia. Me parece que es lamentable porque eso a estas alturas es imposible. Están generando intentona bastante patética en la medida en que están apostando por generar desinformación y a partir de ahí generar un posicionamiento en las elecciones, generar un posicionamiento en cómo culminar los últimos 3 años de gobierno. Creo que eso es lo que está desde mi perspectiva ahí manejándose. Y vuelvo a repetir, creo que no es todo el PRI en la medida en que no funciona como antes. ¿Te acordarás, Eddie, que antes sucedía de esa manera? Creo que ahora más bien se juega a partir de los intereses y creo que al interior mismo del propio PRI ha habido como un cierto tipo de descontento, inclusive algunos medios internacionales lo veían
respecto de cómo no había como ese juego político para ellos, porque finalmente tenían el juego político con el acuerdo, el pacto con México y a partir de ahí una plataforma diferente del manejo del poder. Creo que estamos ante unas nuevas formas que tendríamos que entender, dilucidar a partir de Carmen Aristegui. Eddie. Sí, mira, el proyecto de Peña Nieto tiene que ver con la venta de los recursos naturales, tiene que ver con un mayor despojo de los pueblos, de su petróleo, de sus minas, tiene que ver con ceder a espacios cada vez más agigantados, eh, espacios de iniciativa y de acción y de influencia hacia Estados Unidos. Y bueno, en todo este entramado, quienes son los enemigos para el gobierno priista, son la información, la libertad de expresión y la crítica. Esos son los enemigos para el PRI. Y en la utopía, en el mundo que se ha construido este equipo de tecnócratas y de policías y de espías altamente represivos, está un escenario de un país controlado por la televisión, en medios, en términos de las conciencias, eh, con la policía y el ejército en las calles, por un lado, y con una imagen de progresistas y modernos hacia el exterior. Evidentemente, cada uno de estas posibilidades de este escenario es contradictorio. Uno no está relacionado con el otro. eh, y entonces, aquí lo que estamos viendo es que estas tentaciones autoritarias no van a encontrar salidas políticas para el conflicto, para el propio conflicto político que se está jugando. No es un conflicto policíaco ni es un conflicto criminal, es un conflicto que tiene que ver con con la cada vez más creciente insostenibilidad de un sistema político y de un Estado que necesita ser cambiado de raíz, es decir, con una nueva constitución. Esto es lo que pretenden hacer y yo nada más en este proyecto es altamente incendiario, es provocador y ellos están apostando por una salida así, por medio de la fuerza y por medio del control y la manipulación informativa. Creo que estamos ante ese reto, César, de generar en espacios como el que nos está ofreciendo aquí Red Generación, el debate de hacia dónde debemos ir y que aquí me parece que la sociedad agraviada debería ver más allá de la coyuntura, perdón, para generar organización y una salida desde la propia ciudadanía hacia este conflicto con un cambio de poderes y con un rearmado institucional de este país, César. Bueno, pues en efecto, Eddie, ¿qué te parece? Vamos a un corte musical y regresamos para cerrar este programa especial de Alameda 67 respecto de en defensa de Carmen Aristegui. Regresamos.